Sí, Presidenta. Antes que nada quería empezar diciendo que en mi caso particular, la experiencia argentina de la que hoy podemos dar cuenta hace que sea algo optimista en relación a este escenario internacional, porque la verdad es que habiendo sido un país que durante todo el siglo XX no pudo... Apretó otra vez, Mari. Decía que perteneciendo a un país que nos costó durante todo el siglo XX terminar mandatos constitucionales, porque tuvimos más golpes de Estado que presidentes democráticamente elegidos, venimos de varios periodos, desde el año 1983, con continuidad democrática, y en un momento donde hubo una renuncia anticipada de un presidente, los canales por los que se institucionalizó esa situación fueron los que establecía la Constitución. ¿Por qué digo esto? La verdad es que no es menor como ejemplo en la región. Podemos dar cuenta de un país donde hubo un proyecto político, económico, cultural, antagónico al que gobernaba antes de diciembre del 2015, que se constituye como poder legítimamente establecido y va a terminar su mandato. Tuvimos otra elección, va a asumir un nuevo presidente. Digo, esto no es cualquier cosa. Y me tomo a esto que decía el concejal Enrique sobre la grieta y el concejal Enrique Esteves sobre la grieta y sobre las necesidades y las demandas sociales que la democracia debe resolver. Digo, creo que hay una gran grieta que nos excede mucho como argentinos, que es la grieta que establecen los poderes internacionales. Acá nadie puede ignorar que nosotros estamos en un mapa internacional donde hay dos grandes naciones que se disputan la hegemonía en el mundo, como fue otrora en la Guerra Fría, Estados Unidos, Rusia. Hoy hay un escenario donde hay dos grandes naciones, dos grandes potencias que también dirimen en el plano internacional y en cada uno de los países, dirimen esta hegemonía mundial. Digo acá, y porque soy peronista, creo que es fundamental hacer jugar el concepto de soberanía de los pueblos, porque justamente creo que nuestra gran grieta histórica es cómo logramos proyectos autónomos de desarrollo que tengan que ver con nuestras necesidades, intereses y culturas y estén despojados de los intereses y necesidades de estas naciones imperiales. Hoy, toda Latinoamérica vuelve a ser un escenario de disputa donde dos grandes imperios están disputándose en nuestros cuerpos su hegemonía tecnológica comercial. Bolivia, lamentablemente, como fue durante la conquista, y digo lamentablemente porque es un pueblo al que sus riquezas subterráneas los condenan permanentemente al latrocinio y la explotación, durante la conquista fueron ricos en oro y plata, y ahora, digo, lamentablemente por estas dinámicas de las políticas internacionales, son ricos en taltalio y en litio, el oro del futuro. Entonces, otra vez se convierten en una región sobre la que los imperios se quieren disputar. En el medio, los bolivianos y las bolivianas tratando de tener un proyecto autónomo de desarrollo. Digo, Argentina no está exento de esto, porque también tenemos un recurso fundamental para estos imperios, que son nuestros suelos fértiles, y también tenemos un recurso fundamental que son nuestros acuíferos y también tenemos un recurso fundamental que son los yacimientos de minerales y los yacimientos de hidrocarburos. Entonces digo, esto nos pone en la necesidad de pensar cómo logramos que esta pretendida grieta se convierta en un interés común por una industrialización sustentable, que respete nuestros recursos naturales y que respete nuestras idiosincrasias, nuestras culturas, del avasallamiento de otras naciones. Digo, lamentablemente creo que esa es la grieta, creo que la grieta más que entre argentinos hoy vuelve a darse en el plano internacional. Y eso me lleva a pensar también
cómo revalorizamos los mecanismos democráticos para poder consolidar estos proyectos de autonomía. Sabemos que en la década del 70, en la década del 60, en Latinoamérica pensaban los pueblos, algunos pueblos pensaban su liberación a través de la vía armada. Y existían movimientos armados y existían guerrillas. Y en algunas naciones se dio de esta forma ese proyecto de autonomía. Hoy, lamentablemente, sabemos que todos esos proyectos fracasaron, y fracasaron porque se enfrentaron desde una perspectiva militar con un país enormemente superior en esa materia, y creo que entendimos que la única forma de instalar proyectos que tengan que ver con las necesidades de los pueblos era permitiendo que los pueblos se expresaran en las urnas, que los pueblos se expresaran democráticamente. Creo que esto fue una conquista y además pudimos en nuestro país particularmente hacer un juicio y una valoración crítica de lo que fue el golpe de Estado. Poder juzgar los crímenes de lesa humanidad, poder juzgar el accionar de las Fuerzas Armadas en la represión del conflicto interno, creo que nos dio una fortaleza constitucional que hoy otros países de la región no tienen porque no hicieron el mismo proceso. Ya terminó, presidente. Pero digo, todo este interludio es para decir que, habiendo corroborado que efectivamente lo que mejor conviene a los pueblos de nuestra América es que nuestros pueblos elijan a sus mandatarios, quiero recordar que en nuestra historia particular, cuando los golpes de Estado se instalaron como mecanismo asiduo de deposición de presidentes, a pesar de que en principio era una herramienta de la oligarquía recurrir a los cuarteles para combatir a los populismos, entre comillas, los que terminaron siendo afectados por estos mecanismos de interrupción democrática fueron muchas más veces los radicales que el peronismo. ¿Por qué digo esto? Fíjense qué interesante cómo cuando había sectores de los partidos políticos que por enfrentar a otro sector de los partidos políticos apelaban a la estrategia del apoyo militar, cómo luego esa misma herramienta se volvía en contra y todos los partidos políticos en la Argentina, todos terminaban siendo, en definitiva, presidentes por el tiempo que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas lo decidiera. ¿Quién votaba al presidente en jefe de las Fuerzas Armadas? Nadie. Algo similar a lo que ocurrió en Bolivia, ¿no? Camacho es un miembro de las fuerzas de seguridad, asume el control del Estado, nadie lo eligió, no es referente institucional y además era un policía que debía un mandato legal a su orden natural, que es el presidente. Entonces, digo, fijémonos estos paralelismos porque la lógica de instalar los golpes de Estado como solución o pretendida solución a las falencias de las democracias terminó generando que cualquier excusa fuera válida para apelar a los cuarteles. Hoy hablamos que era sospechado porque se había interrumpido el proceso de carga de votos y porque presumiblemente, según la OEA, había alterado un par de puntos de una elección. Creo, a mi modesto entender, que desde el momento que el presidente Morales acepta este dictado de la OEA y convoca nuevas elecciones, esta situación se había subsanado. No fue así para las fuerzas que encabezaron este golpe, con lo cual está claro que la preocupación no era por la conservación de un Estado republicano democrático, sino que la preocupación de por qué la necesidad del golpe tenía más que ver con el trasfondo geopolítico que planteaba al principio. Y cuando nosotros vemos las fundamentaciones de los bloques, presidente, ¿le puedo solicitar por favor que llame a silencio? Porque estoy hablando y tengo muy cerca el diálogo. Gracias.
Cuando en otras situaciones en la Argentina, sin ir más lejos, hubo golpes de Estado, siempre los núcleos golpistas encontraban argumentos válidos, entre comillas, para justificar ese golpe. En el caso de Irigoyen, el argumento era que era muy grande, que era personalista, que no consultaba las decisiones, que era en este personalismo se veía como una especie de autoritarismo. Entonces, ¿cuál era la respuesta? Un autoritarismo mayor, un golpe de Estado, ¿no? Cuando se derroca a Perón, digo, era el mismo argumento, decir, bueno, el tirano. Entonces, ¿cómo se derrotaba un tirano? Con otra tiranía. Ilógico, irrazonable, insostenible. Esto daba la pauta, ¿no?, de la fragilidad del argumento y además de la falacidad de ese argumento. En el caso de Frondizi, la corrupción, se lo acusó a Frondizi de corrupto por el acuerdo de YPF, por el acuerdo de yacimientos petrolíferos fiscales con empresas norteamericanas. Entonces, acusar a Frondizi de corrupto era la habilitación para el golpe de Estado. Golpe de Estado que después llama a elecciones, que no eran elecciones directas, eran elecciones indirectas, donde el presidente Ilía asume, hablamos tanto de Frondizi como Ilía, dos presidentes que van a elecciones con el peronismo proscripto, es decir, una democracia ya condicionada, ya imperfecta, y también Ilía es depuesto por un golpe de Estado. Y digo, en estos casos, Ilía, por ejemplo, había sido un presidente que no había sido necesariamente opositor del golpe de Estado contra Perón. Digo, acá es como vemos, como la trampa de la democracia, de pensar que un golpe de Estado podía ser una herramienta, terminó siendo la misma herramienta por la que se depone a un presidente. Nosotros en el 76 tenemos una experiencia también muy triste. Y el argumento en ese momento era que existía un estado de conmoción interna producto de los grupos guerrilleros que operaban en nuestro territorio. Entonces ahí nuevamente, ¿cuál es la respuesta frente a determinado grado de violencia o autoritarismo? Responder con más violencia y más autoritarismo. Entonces, para repudiar a grupos armados que no se atenían a las normas establecidas por la Constitución, se violaba la Constitución por completo, ¿no? Digo, esta es la lógica del militar. Es, frente a cualquier argumento que a mí me habilita, lo que hago es destruir el orden institucional. Digo, nosotros desde la política tenemos que dejar de reproducir esos argumentos. Puede reproducirlo un periodista, puede reproducirlo cierto medio de comunicación, puede reproducirlo algún ignoto. Digo, no puede reproducirlo un legislador, y en esto me parece que es fundamental que estemos de acuerdo en esta declaración y que es fundamental que reivindiquemos que los métodos establecidos por la Constitución Nacional son en definitiva los métodos que le dan voz a nuestro pueblo para definir cómo van a ser gobernados y cuál va a ser su proyecto de vida. Y quiero terminar esta exposición citando precisamente a Ilía, y no por casualidad, lo cito porque era una persona claramente antiperonista, por todo esto que relaté, había asumido, luego de que un golpe de Estado deponga a Frondizi, había sido electo con el peronismo proscripto, y sin embargo, nos dice Ilía, la democracia argentina necesita perfeccionamiento. Yo lo trasladaría a cualquier democracia latinoamericana. La democracia latinoamericana necesita perfeccionamiento, lo haría decir. Pero que quede bien establecido que perfeccionamiento no es sustitución totalitaria. Me parece fundamental traer la historia, porque nuestra historia se está repitiendo y en forma de tragedia. Y nosotros, apelando a nuestra historia propia, apelando a los valores que nos permitieron llegar a donde estamos hoy, tenemos que erigirnos en un faro, tenemos que erigirnos en una luz para el resto de Latinoamérica,
hablar de nuestra experiencia histórica, convocar a elecciones libres y sin proscripciones, convocar a consolidar un bloque del sur para resistir justamente estos proyectos de naciones que nos implantan proyectos políticos que nada tienen que ver con nuestras necesidades e intereses, y defender el derecho de los pueblos a gobernarse, defender la soberanía como un derecho inherente a los pueblos, y no intentar fracturarnos en contradicciones que no nos son propias, porque la Argentina ha construido un camino de la democracia. Muchas gracias, presidente.